Bueno, vamos a dar inicio a este programa de entrevistas. Antes que nada, buenas tardes con todos y todas, a los que se encuentran conectados. Mi nombre es Joel Santillán y el día de hoy vamos a continuar con el tema precisamente de la semana pasada, que existieron muchas preguntas, las cuales, con las disculpas del caso, no pudieron ser respondidas por el factor tiempo, ¿no? Sin embargo, el día de hoy nuevamente contamos con la presencia del doctor Luis Esquivel, quien accedió también para poder brindarnos un tiempo del día de hoy, hoy sábado, para poder absolver todas estas consultas que de repente no quedaron, no se pudieron dar atención debido al factor tiempo, ¿sí? Así también aprovecho para poderles indicar que las personas que se encuentran conectadas al término de la entrevista se va a hacer un sorteo para una media beca para el diplomado de alta especialización en predios urbanos, rurales y estatales. El requisito para poder ingresar a este sorteo es darle en compartir en modo público y poder acceder desde el inicio hasta el final de la entrevista, ¿sí? Así que, amigos, estimados amigos que se encuentran en estos momentos en línea, por favor, yo les agradecería compartir, puesto que existen muchas personas que de repente quisieran acceder a esta promoción y vamos a realizar un sorteo para que ustedes pues puedan acceder a esta especialización que estamos haciendo y sobre todo también a las respuestas y a las preguntas que pudieran salir en esta conversación que vamos a tener, que como bien les había mencionado, contamos nuevamente con la presencia del doctor Luis Esquivel. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Hola, Sí, doctor, hola, buenas tardes. buenas ¿Cómo tardes. está? Sí, disculpa, había un problema con el audio. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes, Joel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente y acá estamos atentos para las preguntas que quedaron pendientes de la charla pasada sobre este tema tan interesante como es la prescripción adquisitiva. genial. Bueno, también agradecerle a usted por haber también accedido al pedido que nosotros le hemos realizado para poder sobre todo absolver a las consultas de las personas que de alguna otra manera tienen cierto tipo de dudas y vamos a poder desarrollar online en tiempo real la solución de sus consultas. Nos están ya escribiendo la señora Juliana Tolentino González. Sin embargo, tenemos preguntas de la clase anterior y quisiera realizar lo que es la atención de manera cronológica, ¿sí? Entonces, para enfocarnos, el día de hoy vamos a tratar sobre la prescripción adquisitiva de predios urbanos. Entonces, en ese sentido, las preguntas, tratemos de hacerlas enfocadas en ese tema. Al final de la clase, al final de la exposición, como le dije a un inicio, se va a llevar a cabo un sorteo y vamos a dar media beca. ¿Sí? Media beca para el curso de especialización en saneamiento de predios urbanos, rurales y estatales. El único requisito para poder acceder a este beneficio de poder entrar al sorteo es compartir de modo público y a su vez también van a ayudar a mucha gente, las cuales quisieran hacer sus consultas. Entonces, para un poco más tener tiempo para absorber todas estas consultas, empecemos con la consulta del señor Víctor Tito Medina, que nos hizo la pregunta la semana pasada y que nos dice: buenas noches, doctor Esquivel. Una consulta con respecto a los planos de ubicación, localización, perimétrico de mi predio que presenté a la SUNAR, toda vez que existe una partida registral de los años 70 y 80, la misma que hace mención de un terreno regular, pero in situ es un polígono irregular. Solicité a la SUNAR que me proporcionara las coordenadas UTM y me dice que no hay. ¿Cómo puedo solucionar el problema que tengo?
es para el caso de prescripción adquisitiva. Entonces, lo que debo entender es que no existe una identidad entre la realidad física versus, ¿no?, la realidad registral, y que la finalidad de esta actividad viene a ser una prescripción adquisitiva, ¿no? Esta es la pregunta que nos hace el amigo Víctor Tito. Claro, en la pregunta menciona que es un predio de los años 70, 80, creo que indica, ¿no? Así Debemos es. tener en cuenta, sí, debemos tener en cuenta que en esos años la información gráfica que se presentaba al registro al momento de solicitar la inscripción, la inmatriculación del predio, ¿no? Era muy deficiente, ¿no? Era muy deficiente, pues, y entendible, porque en esa época obviamente no teníamos tanta, o no había tanta exactitud en cuanto a los medios, ¿no? Los medios que hoy en día sí podemos contar, los medios tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo hoy en día, pues, se trabajan coordenadas UTM, cosa que creo que en esa época no existía. Entonces, es entendible que en el registro sucedan este tipo de situaciones. Es entendible y a la vez es recurrente, pues siempre se dan ese tipo de situaciones. Ahora, me indica que él solicitó las coordenadas y no existen. Claro, se entiende que no hay, ¿no? O si han ingresado, si presentaron al momento de escribir el título, ingresaron documentación gráfica o planos de manera deficiente o no lo presentaron, porque antes también no se presentaban planos, ¿no? En esa época, en esos años, no solía adjuntarse documentación gráfica. Entonces, ¿qué hacemos con este problema? Cuando en el registro no constan planos de la inscripción. Bien, dado que esta situación problemática es muy recurrente, ¿no? Por los motivos que ya los expliqué, ¿no? Entonces, a raíz de esto, la jurisprudencia registral, ¿no?, trata un poco de solucionar este problema. ¿Y de qué manera lo soluciona la jurisprudencia registral? Y esto lo plasma en un precedente de observancia obligatoria. Este precedente, bajo un criterio muy razonable, ¿no?, establece que en casos que no se puedan determinar, ¿no?, no se puedan determinar o que no pueda el catastro advertir que los documentos que se presentan coincidan con el predio que se va o la ubicación, por no existir documentación, por no existir planos o base gráfica, ¿no? En esos casos, esta jurisprudencia establece que esa imposibilidad, ¿no?, de no poder determinar si es que los planos que yo presento no coinciden o no simplemente yo no puedo verificar que sean del predio, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen en el registro. ¿Con qué voy a yo constatar, ¿no?, los planos que se presentan? Entonces, ante esa imposibilidad, el catastro, la jurisprudencia establece que dicha situación es favorable al usuario. ¿Y en qué sentido es favorable? Pues, y pongamos el caso, porque el precedente va a la inmatriculación, pero es un precedente de observancia obligatoria, ¿no?, el cual tiene, en el cual la primera instancia, en este caso los registradores, están obligados, ¿no?, a acatar. O sea, están, como su mismo nombre es un precedente, ¿no?, de observancia obligatoria, ¿no?, como su mismo nombre lo dice. Entonces, ¿qué sucede? Yo presento, por ejemplo, quiero inmatricular un predio. Ojo, estamos hablando de inmatriculación porque el precedente se va en ese sentido, pero posteriormente, a raíz de este precedente, en los casos de prescripciones, nuevamente, la jurisprudencia registral establece que es aplicable esta situación de imposibilidad de determinar si está inscrito o no está inscrito el predio. Entonces, explicando el caso de la inmatriculación, ¿qué sucede cuando el usuario presenta su título, ¿no?, ya sea también por prescripción? Porque en prescripción no solamente va contra un derecho inscrito, sino también, ojo, va contra un derecho no inscrito,
Es decir, si no consta inscrito en la propiedad, también puedo prescribir vía notarial. Estamos hablando de predios urbanos. Ojo, cuando hablamos de prescripción adquisitiva, ¿no? En la vía notarial nos referimos específicamente a predios urbanos, ¿no? Entonces, ingresa la inmatriculación al registro vía prescripción adquisitiva mediante procedimiento notarial, obviamente con sus respectivos planos, y en la calificación que evalúa el registrador también requiere un informe técnico del área de catastro, ¿no? Un informe técnico, pues, en el sentido de que siendo el registrador, ¿no? Un abogado, pues, no está en la posibilidad de conocer esta información técnica o de leer estos planos que se presentan, pues, para ello la norma establece o se crea el área de catastro para que, obviamente, teniendo ahí profesionales, ingenieros o arquitectos, verifiquen, evalúen técnicamente esta información. Y ellos remiten un informe al registrador. Este informe que emite el catastro es relevante para el registrador, solo en lo que respecta a la parte técnica. Entonces, cuando el registrador deriva al área de catastro para que emitan el informe técnico, obviamente que ellos, este área va a verificar, ¿no?, todo lo concerniente a la base gráfica, los planos, como lo gusten llamar, y va a constatar que cuando recurren a los títulos archivados, al archivo del predio o del área involucrada, del sector, depende de cómo lo haya, de exactamente de qué predio se refiera, ¿no? Entonces, cuando va a verificar el registro, al archivo registral no consta, no hay plano sobre esa determinada ubicación. Y el catastro emite un informe y señala, pues, que no puede determinar si el predio, o sea, el título, la prescripción que se ha ingresado, ¿no?, el cual contiene la declaración notarial y además los planos. El catastro informa que esos planos no puede corroborar si en el registro consta inscrito la propiedad o no. ¿No? Es ahí donde viene el término de la imposibilidad de determinar si está inscrito o no. Entonces, catastro es quien envía este informe. El registrador evalúa el informe que remite catastro, en el cual indica, pues, se ha evaluado que tus planos no puedo constatar que el registro, no puedo determinar si está inscrito o no. Y esto recurría en múltiples observaciones, sin solución alguna. Pues, en este caso, ¿qué solución puede el usuario encontrarlo para poder resolver eso, no? Y se le observaban en esos términos, que no se puede inscribir, porque el catastro no puede determinar si está inscrito o no. Entonces, ante esta situación, ¿no?, el Tribunal Registral expide esta jurisprudencia, ¿no?, el cual dice, oye, en estos casos, el cual dice, mira, en estos casos, cuando el catastro no puede determinar si el predio está inscrito o no, el usuario no se puede perjudicar. Quien ha presentado el título no es responsable por esta omisión, por esta deficiencia que se ha generado en el registro, porque quieran o no, es un problema del registro y no del interesado, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Y con un criterio totalmente razonable, ¿no? Pues porque, si bien es cierto, se ha cumplido con el tema de la formalidad de los planos, pero como en el registro no puedo terminar, te doy, eso no es impedimento para que se inscriba el predio. O sea, si el registro dice, ¿sabes qué? Tu información que has ingresado con tu prescripción adquisitiva, no puedo determinar si está inscrito o no. El registrador asume, ¿no?, el criterio de este precedente de observancia obligatoria y inmediatamente tiene que inscribir el título. Inscribirlo, ¿no?, y asumiendo que el predio no se encuentra registrado. Ese es el criterio.
que se ha asumido. O sea, esa insuficiencia de información que el registro no lo tiene, no puede culpársele al interesado, al usuario, al interesado, a la persona que solicita su prescripción, ¿no? En estos casos, ahora, ¿qué sucede si el predio está inscrito? Como en este caso, me señala que aparentemente creo que el predio sí está inscrito porque hace referencia a una inscripción del año 70, 80, pero en ese tiempo no hay base gráfica. De igual manera, el criterio también es el mismo. Este defecto de información no es obstáculo para que se inscriba el predio. Entonces, en el caso en concreto, si es que obviamente que no hay base gráfica, no hay coordenadas UTM, no lo puedes pedir el registro porque no hay base gráfica, ¿no? Hasta ahí está bien. ¿Qué tiene que hacer el interesado? ¿No? Iniciar su procedimiento de prescripción ante el notario, pero el notario primero le va a pedir la búsqueda catastral. De hecho, seguro. Entonces, solicitar su búsqueda catastral. Y si en la búsqueda el registro expide y establece que el predio no puede determinar por no existir información gráfica, se entiende que esa circunstancia es favorable al interesado. Entonces, este señor, cuando va a solicitar su búsqueda catastral, le van a expedir de esa forma, porque le van a indicar ahí, no te puedo determinar, no te puedo establecer si la ubicación de los planos que tú me estás señalando están inscritos en el registro o no, porque no tenemos acá información gráfica. Entonces se entiende que este tipo de información que expide el registro es favorable para el usuario. Con ello va el notario ya conoce estos temas, el notario también. Entonces el notario cuando ya remite al registro para iniciar el procedimiento de prescripción adquisitiva, pues el registro tiene que escribirlo, en virtud de este precedente de observancia obligatoria. Quedó muy clara la explicación, estimado Víctor, ¿no? Entonces, no habría ningún tipo de inconveniente, como te señala el doctor Esquivel, no habría ningún tipo de inconveniente para que continúes con tu trámite. Si tienes una consulta adicional, haznos saber. Si en todo caso te pareció interesante y consideras que hay personas las cuales necesitan este tipo de asesoría y este tipo de apoyo, es el momento de consultar. Estamos con el especialista y tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos. Vamos a dar respuesta a la otra consulta que también quedó pendiente, estimado doctor. Tenemos de la señora Viviana Vázquez Lecas, que nos dice: buenas noches, ¿se puede realizar una prescripción adquisitiva a favor de un hijo que ha ocupado todo un predio por más de 10 años, ya que el hijo pagó una deuda que tenían sus padres con una cooperativa, pero ellos no le dieron los títulos de la casa y ahora los hermanos no aceptan que el hijo se quede con el predio? Es decir, ya existe una oposición por parte de hermanos, es lo que debo entender. ¿Cuál sería la solución, doctor? Bien, a ver. Acá me imagino que el predio está registrado, porque hace referencia de que el padre, ¿no? El padre es el propietario. No ha indicado si el predio está registrado o no, pero asumamos que el predio está registrado a nombre del padre y él está asumiendo tiene una posesión ya de más de 10 años, claro, cumple. Me imagino que ha venido ocupando el predio de manera pacífica, continua, ¿no? Presupuestos que la norma establece para poder solicitar una prescripción, ¿no? Más de 10 años, lo ocupa de manera continua, pacífica y pública, ¿no? Pero ¿qué sucede en estos casos cuando son temas familiares? Y tú, Joel, ahí lo señalaste, y hay una oposición, dices, ¿no? ¿Qué pasa cuando él va a iniciar el procedimiento de prescripción? Recuerden que este procedimiento tiene una de sus principales características es la publicidad, ¿no? Primero, cuando se anota en el registro, yo expliqué la vez pasada, ¿no? Que dentro del procedimiento de prescripción adquisitiva,
En este caso estamos hablando notarial y también en el tema judicial, igual, porque se anota la demanda o se anota la prescripción notarial, ¿no? ¿Con qué finalidad se anota? Pues justamente eso, para publicitar, de que sobre ese predio se está iniciando un procedimiento de prescripción adquisitiva. Y luego, ¿qué sucede? La norma establece que una vez que el predio está anotado, que la solicitud de prescripción está anotada en la partida registral, el notario tiene que publicar por 3 veces en el diario. ¿Con qué finalidad? Eso, pues, publicitar. Para que terceros afectados, si se vieran afectados, se opongan. Esta persona cumple los presupuestos, ¿no? Hace referencia que tiene 10 años, la norma establece 10 años, viene ocupándolo, tiene la posesión, ¿no? Pero hay esta situación, que cuando van a publicar o ya anotado la partida, si hay terceros que se oponen a este procedimiento, pues inmediatamente, si estamos hablando de un procedimiento en la vía notarial, inmediatamente el notario tiene que suspender el procedimiento y deriva a Poder Judicial a efecto de que se establezca el mejor derecho de propiedad, pero ya en la vía judicial, ¿no? Sí. Claro, él sí puede iniciarlo, ¿no? Es más, también veo ahí una situación de que él hace referencia que ha pagado la deuda con la cooperativa. Claro, es un tema ya, ¿no? A veces interno, familiar, ¿no? Dentro del núcleo ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede también con el tema de la sucesión, ¿no? De la tercera legítima que le corresponde a todos los herederos? O sea, hay una serie de situaciones que valorar ahí. ¿Y quién va a valorar al final eso? O sea, si hay dos personas que, en este caso, el señor que ha ocupado y que pretende prescribirlo, y los hijos que se sienten, entre comillas, afectados, ¿no? Este derecho ya se va a discutir en la vía judicial, ¿no? De que él puede iniciar notarialmente, cumple, va a juntar toda la documentación que el notario requiere, ¿no? Bueno, me imagino que debe tener el tema de cómo acreditar su posesión, con autovalúos, de los pagos, de los impuestos, ¿no? Y todo esto, claro. Pero ¿qué sucede en esta parte del procedimiento cuando ya se publicita y se enteran los terceros? Que son los hermanos, ¿no? Ellos pueden oponerse. Y si se oponen, como les repito, en este caso el notario suspende el procedimiento y deriva al Poder Judicial. Genial. En estos casos, doctor, entonces, cuando se pretende realizar una prescripción adquisitiva vía notarial y nosotros presuponemos o antelamos, ¿no?, de que va a existir algún tipo de oposición, lo ideal sería entonces iniciarlo directamente al Poder Judicial, o sería una etapa preclusoria la prescripción vía notarial. No, no es preclusoria, es opcional. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos vías, ¿no? Claro, si siento de que yo adicional el procedimiento notarial, pues, no es siendo un proceso muy corto, ¿no? No se discute mucho el tema, no hay litis, ¿no? No admite tampoco, pues como ya hemos visto, inmediatamente alguien se opone, el notario simplemente suspende y lo deriva al Poder Judicial. Entonces, si es que se va a discutir realmente el derecho a la posesión, ¿no? El derecho realmente a adquirirlo por esta vía, es en la vía judicial, ¿no? Es en la vía judicial. Pues el juez ahí tiene mucho más elementos, ¿no? Es distinto a la evaluación que el notario que realiza. Es distinto también el procedimiento en sí, ¿no? Claro. Se recomienda que en estos casos ya puede optar por la vía judicial. Definitivamente, cuando uno entonces, como consejo a las personas que están conectadas, ¿no?, y a los que tienen este tipo de problemas, como consejo tal vez se les daría de que si es que yo voy a estimar o presumo de que va a existir algún tipo de oposición, lo más recomendable es recurrir de frente a la vía judicial, a pesar de que
puede hacer una vía un poco más larga, ¿no? Sin embargo, no vamos a tener la preocupación de que exista algún tipo de oponibilidad que suspenda, como en el caso del procedimiento a nivel notarial, ¿cierto, doctor? Exacto, y te genera pues una falsa expectativa, y además que gastos innecesarios, ¿no? Si tú ya sabes que se van a oponer con lo que estoy explicando, inmediatamente el notario suspende su procedimiento y lo deriva al Poder Judicial. Genial, genial, doctor. Y eso, Estimada Viviana Vázquez, esperamos haber absuelto tu consulta y en todo caso, si consideras del mismo modo que existen personas las cuales se puede alcanzar un poco más, te agradeceríamos que compartas esta información. También vamos a absolver la consulta de la señora Emperatriz que nos hizo la semana pasada. Nos dice: buenas noches, una consulta. ¿Qué pasa con los predios que realizan la prescripción adquisitiva de dominio teniendo un antecedente, el cual es una habilitación de la cooperativa que pertenece el lote? Sin embargo, las medidas perimétricas y el área de levantamiento difieren del área inscrita. Se realizó la búsqueda catastral y aceptaron las medidas de levantamiento y al final deben aceptar la prescripción adquisitiva. Si es así, ¿qué pasa con la habilitación que tiene ese predio? ¿Será necesario que vuelva a realizar una habilitación urbana de dicho predio único? a ver, es un tema muy interesante el tema que está planteando. Quizás necesitaría un poco más de información, pero a ver, vayamos primero por partes, ¿no? Solicita una prescripción sobre un predio que está o que va a recaer, ¿no? Sobre una partida registral que ya cuenta con una habilitación urbana. Así nos menciona. Entonces, cuando solicita la prescripción del predio y el registro determina, al momento de evaluar, de la documentación, evalúa y hace referencia que va a recaer, la documentación técnica difiere de lo que aparece inscrito, ¿no? Entendemos que es bajo ese punto de vista. Entonces, hay varias situaciones se dan. En primer lugar, cuando se solicita este tipo de prescripciones, porque también hace referencia de que la búsqueda catastral aceptó las medidas, eso es lo que no entiendo, porque primero me dice que difiere y luego la búsqueda señala que sí le aceptaron las medidas de levantamiento. Se entiende que sí había correspondencia entre, si bien es cierto, a ver, hasta acá hay dos situaciones. Una, que si bien es cierto hay una diferencia de área o medidas perimétricas, pueden ser mínimas, ¿no? Pongamos que el predio habilitado en el registro tiene un área de 50 metros por dentro, perdón, de 200 metros, ¿no? El lote que el registro consta inscrito y habilitado, tengamos en cuenta que en una habilitación urbana, el predio, ¿no?, ya ha llevado a cabo un procedimiento municipal y ya se ha convertido, ¿no?, de rústico a urbano. Entonces, desde ese punto de vista ya no cabe que luego me indique, o lo que señalaba la parte final, si nuevamente una vez que lo prescribe el predio, tiene que hacer una habilitación urbana de predio único. Bueno, no existe esa figura de predio único, sí de oficio. Esa es la figura cuando es un lote único, porque anteriormente se le denominaba así, lote único, pero ahora la norma ya lo denomina como habilitación urbana de oficio, ¿no? Cuando tú solicitas de un predio que ya está consolidado. Entonces, ya no es necesario que haga otra habilitación en primer lugar, ahí, porque ya el predio está habilitado. Que se prescribe el derecho sobre ese predio habilitado, nada tiene que ver. El predio no pierde su condición, su situación jurídica no pierde. El predio ya es urbano, de por sí. Es más, ¿no? Tengamos en cuenta que la prescripción adquisitiva, ¿no?, en este caso, si es notarial, entendemos que es sobre un predio urbano. Y si está habilitado, mucho más aún. Ahí no hay discusión. El predio es urbano y no necesita otro tipo de habilitación de lote único o de oficio. Entonces, estamos en el supuesto, o pongamos el ejemplo de que este predio, este lote, ¿no?, que está habilitado, y si se entiende que si la prescripción va contra una habilitación urbana, también entendemos que el predio no se ha independizado. O sea, el predio, si bien es cierto, se habilitó, se convirtió
de rústico o de rural a urbano, pero no se independizó. ¿Y a qué me refiero esto con se independizó? Y a ver, brevemente vamos a explicar para que entendamos primero, cuál es la situación cuando se presenta una prescripción sobre una habilitación urbana. La habilitación, como ya le expliqué, es el procedimiento el procedimiento municipal en el cual, ¿no?, se convierte simplemente de un predio rural a urbano. Obviamente que esto de acá conlleva una serie de requisitos, a una serie de etapas, de procesos, y se lleva a cabo ante la municipalidad. La municipalidad la aprueba y se inscribe en el registro. Anteriormente, cuando se inscribía en el registro, no se independizaba. Tengamos en cuenta que, en este caso, a ver, la habilitación comprenda 2 manzanas y cada manzana comprenda 10 lotes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto, no?, cuando se presenta la habilitación al registro? Obvio, recae sobre una partida matriz, ¿no? Pero cuando se inscribe en el registro la recepción de obras, porque primero es, ¿no?, porque primero se inscribe la primera etapa y luego ya la recepción de obras. Cuando ya se inscribe la recepción de obras, es decir, la conformidad que da la municipalidad ya de haber concluido el procedimiento de habilitación urbana, cuando se inscribe en el registro, estos lotes se independizan o deben independizarse. Pero anteriormente, con la legislación ya derogada, no sucedía esto. Se presentaba la resolución municipal que aprobaba ya, ¿no?, la habilitación urbana definitiva, se inscribía en la partida, como técnica registral, en la partida registral se señalaba y se indicaba las manzanas y los lotes, y también cada lote cuánto de área contenía, pero no se independizaba en una partida registral. Hoy en día ya no. Hoy en día, ni cuando ya se inscribe estas habilitaciones urbanas con la ley 29.090, que es el marco normativo que regula al procedimiento de habilitaciones urbanas, cuando ya se inscribe en el registro, inmediatamente, con la inscripción, la aceptación de la inscripción de la habilitación urbana implica que todos estos lotes que contienen estas manzanas se independizan. Es decir, ya que se genera una propia partida registral por cada lote. Pero antes no ocurría así. Entonces, ¿cómo era el procedimiento antes? Se inscribía en la partida matriz, en la habilitación, y en el mismo asiento registral se consignaban los lotes y las manzanas con sus correspondientes lotes y su área, pero no se independizaba. Entonces, ¿cómo lo independizaban? Cuando el propietario, el promotor, o sea, quien inició la habilitación urbana, quien solicitó ante la municipalidad, y por ende el propietario con derecho en el registro, cuando transfería, ¿no?, en este caso se le llama también el habilitador, ¿vale?, cuando transfería ya a los terceros, en ese momento se independiza quien inició, se independiza el lote. Ahí recién se genera la partida registral, se apertura una partida para el lote, cuando el propietario transfería. Pero ¿qué sucede? Que en muchos casos, nunca, si bien es cierto, el promotor, el propietario original, ¿no?, o sea, el habilitador, cuando transfería a las personas por escritura pública, y eso pues era una costumbre antes de decir, yo tengo mi título que ya me dieron, pero no lo presentaba en el registro. Entonces, lo tenías tu documento, tu escritura pública de compra-venta, porque eso ha sucedido y hasta ahora en algunos casos suele darse. Y me imagino que también, no sé si es en este caso que le dieron o no escritura, porque en muchos casos no les dieron, hasta de palabra nomás le vendían, pero no se inscribía en el registro, por lo tanto no se independizaba el predio. En este caso, estamos hablando a lo que se refiere esta persona, que no recuerdo su nombre, que ha preguntado, ¿no?, es que el predio, si bien es cierto, está habilitado, el lote, todo, pero está aún en contenido, el lote aún está en la partida registral, en la partida matriz, como se le llama, ¿no?, donde está la habilitación urbana.
y nunca se independizó. Una, porque el propietario, ¿no? El habilitador, o no lo transfirió, o lo transfirió y no lo escribió, no lo escribieron, ¿no? O sea, dos situaciones puede darse. O no lo transfirió, y si lo transfirió, no presentó el documento, que en este caso tiene que ser la escritura pública, ante el registro para que pueda independizar el inmueble a favor del adquiriente, ¿no? Entonces, bajo este contexto que he explicado, ¿no? En este caso, hace referencia a esta situación sobre una habilitación urbana, ¿no? Que ya se inscribió con la legislación ya derogada, ¿no? Y consta aún el lote inscrito en la partida matriz. Ya está habilitado, pero aún consta ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando él presenta al registro su prescripción adquisitiva? Si coincide los 200 metros, perfecto, se independiza. Es más, la jurisprudencia registral ahora establece que ni siquiera es necesario presentar planos cuando prescribe la totalidad. Y si este es su caso, ya le estoy dando por ahí una salida. No, la jurisprudencia registral no es un precedente, pero ya es un criterio reiterativo. O sea, ya el Tribunal Registral ha expedido sendas resoluciones con este tipo de criterio. Es decir, y un criterio razonable, considero yo. Es decir, cuando sucede estos casos que ya el predio está habilitado, no, el predio matriz está habilitado, el lote consta la habilitación ya en la partida matriz, pero no se independizó, entonces como el habilitador nunca le dio al adquiriente, al propietario, al posesionario, nunca le dio el título, ¿no? Recurre a esta figura de la prescripción, pero lo que sucede es que la ley establece que uno, para iniciar un procedimiento de prescripción, tiene que elaborar y presentar planos, ya sea en la vía judicial o en la vía notarial. Planos. O sea, no es que no se presente, no es que el procedimiento no se siga sin planos, no. Pero el punto acá a considerar en lo que la jurisprudencia registral ha establecido es cuando se presenta el registro. Si la prescripción abarca sobre la totalidad del lote, es decir, sobre la totalidad que implica los 200 metros, no necesita presentar planos. Porque el lote ya está definido, el lote ya está habilitado. Entonces, y si tú prescribes sobre todo ese lote, no necesitas presentación de planos. Entonces, no lo presentes. Pero, ¿qué sucede? En muchos casos, como ya hemos explicado anteriormente, antiguamente no había, pues, herramientas tecnológicas que podían determinar con exactitud el área, linderos y medida y perimétrica de los predios. Igual sucedía en las habitaciones urbanas. En apariencia eran 200 metros, pero tú ibas y medías y tenía el predio 202, o tenía 205 metros, o quizás tenía menos, tenía 190 metros. Por sistemas medicionales, ¿no? Que en esa época no contaban con las que ahora sí ya cuentan, que ahora se cuenta con sistemas más precisos, más exactos, coordenadas UTM, ¿no? Georreferenciados. Tenemos una tecnología ya muy avanzada en el cual ya es difícil caer en imprecisiones, en errores, ¿no? Entonces, cuando no coinciden, en primer lugar, si el lote ya está habilitado, mi sugerencia es que, si bien es cierto ya para el procedimiento notarial o para el procedimiento judicial, él ya tiene que presentar planos, sí, tiene que presentar planos, pero si la diferencia es mínima, también hay una situación que se da en el registro. Hay otra situación que es la tolerancia registral, ¿no? Puede ser que cuando hace referencia ahí en su búsqueda dice, mira, si bien es cierto, tus planos dicen que es 203 metros y acá en el registro aparece 200, pero como la diferencia es mínima, estamos aplicando la tolerancia y está bien, coincide. Porque recordemos que la inexactitud no quiere decir que lo que aparece en la realidad no sea lo correcto. Sí, en la realidad es lo correcto, pero en el registro está el error.
Entonces, los 200 que en apariencia constan en el registro pueden ser 203. Y tú cuando presentas tus planos al registro y el catastro te indica, porque ellos son quienes elaboran el informe técnico, te indican, oye, tu predio dice 203, pero acá aparece 200. Pero a pesar de ello, a pesar de esa diferencia, procede por el tema de la tolerancia registral, por ejemplo, ¿no? Entonces perfectamente podría inscribirse. Se podría aplicar el tema de la tolerancia. No es que vaya a distorsionar o vaya a modificar la habilitación urbana, sino que simplemente por un tema de medición, por un tema, como ya le hemos explicado y sigo reiterando, ¿no? Que antiguamente no teníamos estos mecanismos tecnológicos que ahora lo tenemos, ¿no? En el cual ya nos da con una exactitud y una precisión, ¿no? Al momento de medir las áreas, lideros y medidas perimétricas de un predio determinado, o sea, de la poligonal de un predio. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque ahí, en este caso, primero, si es que él solicita la prescripción sobre la totalidad de esta habilitación urbana, de todo este lote, bien, no necesita ni siquiera presentar planos. Al registro, ojo, pero no para el procedimiento sí. O sea, para iniciar el procedimiento procedimiento de prescripción adquisitiva ante notario o ante el Poder Judicial, sí vas a necesitar los planos. Pero cuando el notario remite al registro y abarca sobre todo la totalidad de este lote que ya está habilitado, no necesitas planos. Ya la jurisprudencia registral ha reiterado en varias resoluciones este criterio, el cual me parece muy importante y es totalmente coherente, ¿no? Pues, Claro. ¿qué duda le cabe al registro? Si estás que lo prescribes todo. Y no solamente en el caso de habilitaciones urbanas, sino también en el caso de cualquier predio que en el registro ya aparezca registrado. Es decir, cuando tú prescribes la totalidad de un predio, ojo, para el registro no es necesario que presentes planos. Para el registro. Pero para el procedimiento sí. Es por eso que yo en la explicación pasada dije que como requisito siempre deben presentarse los planos. Y eso sí, efectivamente. Para iniciar un procedimiento notarial o judicial, presento planos. Pero cuando esta prescripción va contra y está inscrito el predio y la prescripción abarca la totalidad del predio, no es necesario presentar los planos. Es decir, basta con la declaración del notario, en este caso el acta, que lo protocoliza, ¿no? Le da escritura pública, lo presenta al registro y declara la prescripción. Es más, hasta también cuando la nota, cuando ya hemos hablado de la adopción preventiva, igual, tampoco se requieren planos. Y en la vía judicial igual, no es necesario, basta con la resolución que declara el derecho y se escribe. Y te evitas esa situación de estar en discrepancia, ¿no? Si estamos hablando en el supuesto de que prescribes la totalidad de un predio inscrito, y que también esto se abarca al caso de las habilitaciones urbanas, porque como ya hemos explicado, el predio, si bien es cierto, no se independizó, pero ya hay un predio definido dentro de una matriz, un lote definido ya. Y el otro supuesto que puede darse es el tema de las tolerancias. Si hay esa discrepancia, la tolerancia registral. Y si es que no fuera así, y si es que el predio, pongamos, sea 250 y en el lote habilitado aparezca 200, obviamente que es un área que no puede acogerse a la tolerancia registral, ahí sí el registro tendría que verse varias situaciones. Primero, ver si es que el predio afecta al predio colindante, porque si afecta al predio colindante que está inscrito en el registro y de repente ya está independizado, el catastro te va a decir, oye, mira, este predio no solamente vas a prescribir sobre ese determinado lote, sino también los 50 metros de más ya está dentro del otro lote. Y vas a tener que, y el procedimiento iniciarlo contra el propietario también del otro lote. O sea, puede haber una serie de situaciones ahí, ¿no? Que se necesitaría un poco más de información para poder determinar cuál es con precisión el caso a que se refiere. Pero ya ha dado ciertas pautas que ojalá les sirvan. Genial, genial, doctor. Muy clara la explicación. Creo que a Emperatriz le debe quedar un poco más asuelto sus dudas. Si no, en todo caso nos hace las preguntas. Definitivamente, las respuestas que usted le ha dado, doctor, han apuntado a todos los supuestos que se pudieran dar.
Vamos a absolver una consulta más que tenemos. A ver, las personas que en estos momentos están conectadas y que desean acceder a la media beca, pueden, la manera como se va a acceder a este beneficio un poco es compartir de manera pública el enlace en el cual estamos haciendo esta entrevista, y al término de la entrevista, al posterior a los 5 minutos, es que se va a llevar a cabo en vivo el sorteo. Tenemos una pregunta más, doctor, de la señora Juliana Tolentino, que nos dice: buenas noches, una consulta, ¿cómo procedería para prescribir solo el segundo piso y sus aires de una vivienda sin declaratoria de fábrica? No, solo con un terreno inscrito. Muchas gracias. Bien, hay un caso, este es un caso muy interesante porque aquí cuando hablamos ya de edificación, hablamos ya de un régimen especial de la propiedad, ¿no? Que cuando ya habla de pisos superpuestos, ¿no? Ya aquí estamos hablando de un régimen especial de la propiedad, ¿no? Que en concreto es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Sí se puede prescribir? Sí se puede prescribir. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que en otras palabras, ¿no? Es un régimen jurídico el cual contempla o tiene que darse ciertos requisitos para que pueda acogerse, y que básicamente está relacionado, ¿no? O se refieren a edificaciones, ¿sí? A estos edificios, ¿no? A complejos inmobiliarios, a pisos superpuestos, es decir, aquellas construcciones, ¿no? De 2 o más pisos, en el cual el propietario desea transferir a terceros. Pero la norma, ¿qué exige como requisito para que puedas tú independizar un predio, ¿no? De un segundo nivel y de los aires, mucho más? Que previamente esté declarada la fábrica. Si no está declarada la fábrica, no procedería la prescripción sobre el segundo nivel y sobre los aires. Tiene que haber necesariamente declaratoria de fábrica. ¿Se puede hacer conjuntamente? Sí. La ley de regularización establece que si es que es una construcción que fue edificada antes del 31 de diciembre del 2016, ¿no? Y se amplió la norma porque anteriormente era hasta el julio del año 99, luego se prorrogó el plazo con la ley 3830, se modificó la ley anterior, la 27157, y ampliaron el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016. Si es que esa vivienda consta con edificación, hasta esa fecha puede acogerse a regularizar. Y conjuntamente lo puede prescribir. Lo pueden hacer conjuntamente esos dos procedimientos. Tanto la declaratoria de fábrica como la prescripción. Pero el supuesto para que se pueda independizar el segundo nivel tiene que haber fábrica. Y mucho más los aires. Ahora, no sé si exactamente en este caso tiene el derecho inscrito el propietario, quizás ya haya declarado la fábrica o ya conste con su licencia de fábrica, pero no lo inscribió. O sea, habría que ver qué supuesto exactamente se trata. Pero en principio, esa es la situación, ¿no? Para que puedas independizar, tiene que haber. Necesariamente. Y esta declaratoria de fábrica, doctor, tendría que hacerlo necesariamente el sujeto pasivo, quien tiene a cargo la titularidad registral, o lo pudiera hacer en este caso la persona que desearía prescribir. La ley establece que puede hacerlo quien está saneando el derecho de propiedad también. Si en este caso esta persona, la interesada, también está saneando su derecho, también puede solicitar la declaratoria de fábrica.
Genial, genial, doctor. Entonces, estimada Juliana, si es que ese es tu caso, también podrías realizarlo, si es que tú eres la persona que va a llevar a cabo, o en todo caso la que considera que va a llevar a cabo la prescripción adquisitiva, lo podría hacer directamente. El señor Edwin Montano también nos pregunta y nos dice, una persona compró en el año 2000, mediante un contrato privado de compra-venta, un predio que no tiene partida registral, pero sí está incluido dentro de una matriz, pero resulta que esta compradora se lo compró a una persona que solo tenía una posesión. Creo que aquí no está definiendo un poco el término posesión, propiedad, porque, bueno, no, eso sería materia de análisis, ¿no? Ahora, esta compradora, con este contrato privado, hizo un anticipo de legítima a uno de sus hijos y desde hace 8 años sacó sus servicios de luz y agua a su nombre e inscribió en la municipalidad, pero en catastro no figura el predio en espacio y la municipalidad observó por certificar los planos. Mi pregunta es si este hijo puede prescribir. Es una situación un poco complicada, un poco enmarañada, ¿no? No sé si de repente por ella ahondamos en el tema, doctor. Sí, un poco difícil a veces entender, ¿no? Porque hay diversas situaciones, ¿no? Que se pueden dar. En primer lugar, ahí pues, hace referencia que si el predio, bueno, adquiere el predio, pero no está inscrito, ¿no? Adquiere la posesión, adquiere el Así es. derecho, Aquí pero no también está debo... registrado, ¿no? Así es. Y creo que también hace referencia a una búsqueda que realizó y le señalaron que no está inscrito el predio. No está inscrito, pero está dentro de una matriz, pero tampoco le está consignando, no nos está dando mayores elementos de convicción para determinar información de esta matriz, ¿no? Si esta matriz corresponde a bienes del Estado, a un bien de un Claro, privado, o sea, eh, el escenario es diverso. claro, por lo que me indica ahí, le dijeron que está en una matriz. Uh Bueno, -huh. si está en una matriz, el procedimiento tiene que seguirse contra los que aparezcan inscritos, ¿no? O sea, contra los propietarios que aparezcan registrados en la partida matriz. Y esto es una situación, y esta es una observación muy recurrente, y además es uno de los casos más recurrentes que hay en el registro, ¿no? ¿Contra a quién prescribo? Eh, y esto por la experiencia, y esto también la jurisprudencia registral ha sido siempre reiterativo y siempre se siguen dando estos casos, ¿no? Que debemos tener en cuenta en el caso de prescripción adquisitiva de dominio. Pues la prescripción tiene que seguirse contra el que aparece en el registro con el derecho inscrito, o sea, contra el propietario registral, ¿no? Y en estos casos de cuando hacen referencia a partida matriz, lamentablemente, y esto es una problemática a nivel nacional, ¿no? Que sucede que hay personas que tienen predios de grandes extensiones y nunca lo habilitaron, nunca siguieron un procedimiento municipal, ¿no? Para convertir este predio de rural a urbano, para lotizar y para que este inmueble ingrese, ¿no? Dentro de la formalidad y dentro del espacio de la zonificación que regula la municipalidad. Entonces, ¿qué sucede? Como nunca habilitaron el predio y se considera uno de mayor extensión, el propietario vendía, vendía el terreno, vendía lotes, pero en acciones y derechos. Y vendía a uno, vendía a otro, vendía a un tercero, cuarto, quinto. He visto partidas registrales hasta de, imagínate, 900 transferencias en acciones y derechos. Wow. O sea,
cantidad de propietarios. Y luego el cuarto propietario vendía a un otro tercero y ahí se iban originando más propietarios, copropietarios de una partida matriz. Entonces, los que van adquiriendo ese derecho, de alguna manera quieren independizarlo. ¿Y cómo lo hacen? Una de las medidas, uno de los mecanismos legales es la prescripción adquisitiva. Y a eso recurren. Pero, ¿qué es lo que primero tienes que ver en estos casos? Cuando tengas un caso, es decir, compras un lote que está inscrito en el registro, pero en un predio de mayor extensión, en el cual, por diversos motivos, el propietario que nunca habilitó el predio, transfirió acciones y derechos. Lamentablemente, tienes que verificar quiénes son todos los propietarios del inmueble. Tienes que tener todos los copropietarios. ¿Con qué finalidad? Porque cuando inicies el procedimiento de prescripción adquisitiva, en la solicitud que diriges al notario o al juez, tienes que señalar contra a quién se les va a emplazar el procedimiento. Y la norma establece que tiene que ser con el propietario con derecho inscrito. Bueno, la norma en realidad no regulaba en ese aspecto. Quien reguló, por decirlo así, fue el tribunal registral, porque tengamos en cuenta, a través de un precedente de observancia obligatoria, porque tengamos en cuenta que los precedentes son de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio para los registradores. Entonces, un precedente es vinculante para el registrador. ¿Y qué es lo que se verifica en estos casos? Cuando se prescribe un predio de mayor extensión. Ver que todos los propietarios, ¿no?, con derecho inscrito en la partida matriz hayan sido emplazados. Difícil tarea, pero tenemos que hacerlo. En el caso de los que calificamos, ¿no?, este tipo de documentos, y por el otro lado, el usuario, el interesado, tiene que también iniciar también. Genial, genial, doctor. Me parece que la explicación quedó muy clara. Y bueno, ¿no? Esperamos haber absuelto las consultas del caso. Creo que tenemos problemas con el internet. Bueno, agradecerle, doctor Luis Esquivel, las consultas que usted en buena cuenta nos está absolviendo, nos está transmitiendo su conocimiento, su experiencia, ¿no? Toda la especialización que usted tiene, sobre todo en temas registrales y en la prescripción adquisitiva. Nosotros estamos muy, muy gustosos de poder tenerlo nuevamente y poder, sobre todo, compartir esa información. A las personas que están en estos momentos conectadas, también les agradecemos que hayan destinado parte de su tiempo en poder nosotros incrementar nosotros mismos nuestros conocimientos, y a su vez el conocimiento se comparte del mismo modo. Les agradecemos a ustedes que nos pudieran, en este caso, tratar de compartir esta información para poder continuar, para poder avanzar, y sobre todo hay personas las cuales tienen estos problemas todavía, y muchas veces estos problemas no se solucionan o no lo han solucionado en meses ni en años, a veces tienen 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, bajo ese tema, estamos dando las consultas, lo estamos haciendo de manera gratuita. Agradecerle al doctor Luis Esquivel por haberse conectado. Quisiera que usted nos diera unas palabras para estas personas que tal vez tienen estos problemas, doctor. ¿Qué les podría decir? ¿Qué sugerencia o qué conclusiones les podría decir, doctor, a estas personas? Bien, disculpen porque tuve un problema ahí de conexión. No sé, creo que el internet se me fue por un momento, pero ya retornó. Respecto de qué recomendaciones yo puedo darle a aquellas personas que están en esta situación, ¿no?, que se encuentran en esta falta de formalización de su propiedad, pues que recurran a un profesional
a un abogado, en este caso, que realmente que conozca, ¿no? Para que les dé una orientación correcta, para que les dé una orientación eficiente. Eh, Recuerden que iniciar un mal procedimiento te conlleva, como en el caso que expliqué, ¿no? Como en el caso que expliqué sobre si pues ya veo que el problema que tengo con mi pariente y sé que me van a poner para qué iniciar una prescripción que esté en la vía notarial, si sé que el notario lo va a suspender y lo va a derivar a la vía judicial. ¿Y qué me acarrea esto? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, ¿no? ¿A dónde voy? Que debemos recurrir a personas que conozcan realmente este tipo de procesos, ¿no? De procedimientos, que les den una orientación legal eficiente y correcta. Y, por ejemplo, en el caso de los notarios, ellos pueden también acercarse a los notarios para que les den unos alcances, ¿no? Una orientación respecto a esto. Pero siempre es bueno consultar a uno, a dos, a tres. Ese es mi consejo, ¿no? Que les doy. En el registro también hay un tipo de orientación gratuita. También pueden acercarse. Hay un área de defensoría del usuario que igual. Pero es muy importante primero indagar, ¿no? Y sobre todo orientar con una persona letrada, pues, ¿no? Con un abogado. Genial, genial, doctor. Le agradecemos una vez más por su colaboración, por el apoyo desinteresado para poder promover y sobre todo también para poder desarrollar e impartir los conocimientos y la experiencia que usted tiene. Estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación y sobre todo también por habernos explicado con mucha paciencia. Le agradecemos bastante, doctor. Al término de la entrevista, a los 5 minutos de haber culminado, vamos a proceder a hacer el sorteo a las personas que quisieran optar para poder tener una media beca. Al final, por favor, en estos momentos empiecen a compartir la entrevista para poder tener el prerequisito y poder optar por la media beca, ¿sí? Bueno, por mi parte, les agradezco también su tiempo, que tengan un bonito fin de semana y sobre todo cuídense. Cuídense a todas las personas que estén conectadas y sobre todo también hagan un efecto multiplicador en esta charla, sobre todo gratuita. Que tenga buenas noches, doctor Esquivel. Buenas noches con todos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación nuevamente. Okay.